Así que vamos a leer Romanos capítulo 1, versículo 18. Hemos estado estudiando el libro de Romanos. Hemos estado leyendo el libro de Romanos y hemos estado predicando sobre el libro de Romanos por los últimos 2 o 3 meses, ya no recuerdo. Y hemos estado analizando texto por texto, verso por verso y casi palabra por palabra para poder entender básicamente qué es el Evangelio de Cristo. Y tomamos un par de semanas, unas 3-4 semanas en analizar lo que es el poder del Evangelio, porque Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Miramos lo que es la palabra poder de Dios, miramos lo que es la palabra salvación, miramos lo que es la palabra creer, porque ¿para quién es ese poder de Dios? Para todo aquel que cree. Miramos también que la justicia de Dios se ha revelado a través del Evangelio, porque la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, versículo 17, el justo por la fe vivirá. Y hemos estado analizando palabra por palabra, letra por letra, libro por libro, verso por verso, acerca de lo que implica conocer el Evangelio de Cristo. Y es importante que conozcamos el Evangelio de Cristo en su totalidad, porque así no podremos ser engañados por ninguna otra clase de filosofías o por ningún otro evangelio que trate de engañarnos o de predicarnos otro evangelio que no existe. Tenemos que tener claro cuál es el evangelio de la Biblia, cuál es el evangelio de Cristo para poder nosotros tener la confianza de que somos salvos por gracia y por fe en Cristo Jesús. Y el versículo que toca estudiar el día de hoy, que solamente tomé este versículo porque es importante entender por qué es este evangelio. Versículo 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. ¿Por qué es necesario el evangelio de Cristo, hermanos? ¿Por qué necesitamos a Dios? ¿Por qué existe la gracia? ¿Por qué hablamos del poder, de la salvación, de la fe, de la justicia? ¿Por qué Pablo estaba tan urgido en ir a predicar este evangelio? ¿Por qué Pablo presenta el evangelio en Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17? ¿Por qué Pablo no se avergonzaba de este evangelio? ¿Por qué Pablo se apresuraba con diligencia, con urgencia a predicar este evangelio a los romanos? Y la respuesta la encontramos en el versículo 18. Porque la ira de Dios se revela contra todo el impío. La razón que da Pablo en el versículo 18 es una de las razones más estremecedoras, hermano, que el hombre pueda recibir. La ira de Dios se ha revelado y se revela contra toda impiedad. La estrategia que usa el apóstol Pablo en presentar el evangelio es tratar de meterle temor a la gente. Pablo quería hacerles ver la realidad en la que se enfrentaba el mundo pecador y que se enfrenta todos los días el hombre de pecado y se enfrenta a la ira de Dios. Y esa era la motivación de Pablo. Su motivación era meter temor a la gente, haciéndoles entender que la ira de Dios se está revelando y se ha revelado. El tipo de evangelismo que podemos escuchar el día de hoy es: Dios te ama y quiere lo mejor para tu vida. La gente quiere decir: Dios tiene salud y tiene prosperidad para ti. Ven, dicen, llena el vacío que hay en tu corazón. Tus problemas se solucionarán. Hay un mensaje de motivación para ti. Dios tiene grande amor para ti. Oh, cuánto nos ama el Señor. Hay paz, hay gozo, hay prosperidad, hay salud en el evangelio de Cristo. Y créame que es una verdad a medias, porque no predican la otra cara de la moneda, que la ira de Dios se ha revelado. El evangelismo modernismo que la gente le gusta escuchar de hoy es algo que tú puedes recibir con gracia y con amor y abrazarlo y apapachar y decir: ¡ay, qué romántico es esto del evangelio! Pero Romanos capítulo 1 nos enseña que la ira de Dios se ha revelado desde los cielos. Ven a Cristo porque Cristo te ama y tiene lo mejor para tu vida. Pero no predican que ven a Cristo en fe, en arrepentimiento, porque la ira de Dios se está revelando y se ha revelado contra toda impiedad.
¿Cuántos de ustedes han escuchado cantantes cristianos hablar sobre la ira de Dios? Solamente hay cantantes cristianos que cantan: ven a mí, lléname, satúrame, llévame al lugar más alto, a tus pies quiero estar, Señor. Y una clase de emocionalismo que tratan de levantar el éxtasis del hombre para poder sentirse emocional y de alguna forma pasar un momento religioso, entre comillas, emocionalista. Tantas canciones que se han levantado que no hablan de Cristo, que no hablan de la fe, que no hablan del arrepentimiento. Jamás usted va a escuchar una canción que hable de la ira de Dios. ¿Sabe por qué? Porque eso no se vende. A la gente no le gusta escuchar de la ira de Dios. Estuve buscando en internet, en Google y en Amazon, libros sobre la ira de Dios. Y encontré muy pocos, hermano, uno que otro libro que hablen sobre la ira de Dios. Porque eso no se vende. Pablo estaba consciente, hermano, de que es necesario ver la realidad, la condición del hombre, antes del versículo 18, si su Biblia tiene un subtítulo, ¿cómo se llama? La culpabilidad del hombre. Aquí dice. Pablo estaba urgido en predicar ese evangelio, no porque quería ofrecerles una experiencia religiosa, era porque la ira de Dios se ha revelado. Este no es un tema popular, hablar de la ira de Dios. No es algo que se vende con facilidad. No es un tema comerciable. No es un tema de telemarketing o de marketing. A la gente no le gusta escuchar eso. La gente lo que quiere vender, lo que quiere comprar es: dame 5 pasos para la prosperidad, 3 pasos para el éxito, descubre tu potencial, no temas, Dios estará contigo. No son temas de telemarketing, hermano, gracias. La gente quiere escuchar temas atractivos que les guste a la gente. Y esos temas atractivos que le gusta a la gente es porque la gente está más preocupada en su vida terrenal y pasajera que en su vida espiritual y eterna. La gente quiere estar mejor en la tierra, vivir feliz y contento en la tierra, no importándole lo que pueda pasar en el futuro. ¿Y sabe qué? Desgraciadamente, la gente puede vivir feliz, dichosa, próspera y tener todo aquí en la tierra y sin embargo ser prospectos a juicio eterno. Porque el vivir feliz, hermano, no garantiza una vida eterna. Como dice un gran predicador moderno de esos de la prosperidad: tu mejor vida ahora. Vive tu mejor vida ahora aquí en la tierra. Y hasta cierto punto tiene razón, hermano. Tú puedes vivir tu mejor vida aquí ahora en la tierra, porque después de que te vayas de esta tierra, hermano, la gente va a ser condenada eternamente y para siempre en la ira de Dios. Es de que vivir la mejor vida aquí ahora puede ser hasta cierto punto verdad, pero no es bueno vivir la mejor vida aquí ahora cuando perdemos la eternidad sin Cristo. Es mejor poner nuestros ojos, nuestra mirada en las cosas que no se ven, porque las que se ven son perecederas, pero las que no se ven, que es en Cristo Jesús, eso es eternamente y para siempre. Como yo digo, lo peor de todo el asunto es que pueden estar viviendo una vida feliz y sin embargo ser candidatos para la ira de Dios. Porque la Biblia dice en Juan capítulo 3 versículo 18 que todo el que no cree ya ha sido condenado. Este es un tema, hermano, que hace estremecer el fundamento del hombre, que lo remueve de toda confianza en sí mismo, que confronta la condición pecaminosa y su juicio inminente, que desnuda y lo expone completamente a la ira de Dios. El tema de la ira de Dios es un tema que mete miedo al hombre sin Cristo, y ese es el propósito que Pablo usaba. Quería meter miedo al hombre que está sin Cristo y que está expuesto a la ira de Dios. Porque la ira de Dios se revela, dice la Biblia, así como se ha revelado la gracia, la misericordia, el amor, como Cristo se ha entregado a sí mismo muriendo en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Todo aquel que rechace a Cristo, todo aquel que rechace y que practique la impiedad, como dice Romanos, y que practique la injusticia, está expuesto a la ira de Dios. ¿Cómo podemos evadir esa realidad?
¿Cómo podemos quitarnos de esa verdad? ¿Cómo podemos rompernos y despojarnos de la ira de Dios que viene sobre el injusto, sobre el impío? Y eso Pablo lo presenta en el versículo 16 y 17. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque ese evangelio que predico, ¿sabes qué? Te libra de la ira venidera de Dios. Hablar de la ira de Dios es un tema difícil. La ira de Dios se hace consciente de que tú mereces ser juzgado. La ira de Dios se te revela que tú mereces el juicio por cuanto todos pecamos, dice la Biblia. Pero también la ira de Dios te mueve y te arrastra a llegar a la misericordia y a la gracia de Dios, que es a través de su Hijo Jesucristo. Nadie puede entender qué grande amor Cristo mostró en la cruz del Calvario si no entiende de qué vamos a ser librados. ¿Y sabe qué? Seremos librados de la ira venidera de Dios si estamos refugiados en Cristo Jesús. Es difícil presentar la mala noticia, pero ¿cómo la gente puede venir a la vida si no se dan cuenta que están en la muerte? ¿Cómo la gente puede venir a la seguridad si no se dan cuenta que están en peligro? Si usted ve a un hijo, a un niño corriendo hacia un precipicio, hacia una cueva llena de leones, usted le grita y le dice: detente, porque hay peligro allá donde vas caminando. Y así es la ira de Dios. La gente que va caminando sin Cristo van directamente caminando hacia la ira de Dios. Y están bajo ira, dice su palabra, porque Dios está irado contra el injusto todos los días. Solamente, ¿cómo puede la gente darse cuenta del peligro en la que están si no se les dice en qué peligro están? La gente que va caminando sin Cristo van caminando ciegos. La gente que va caminando sin Cristo van caminando sin ver. Pueden disfrutar de la vida, pueden ser felices, pero están ciegos, no saben a dónde van. Pueden tener un carro, una casa, pueden tener esposa, pueden tener hijos, pueden vivir la vida, pueden vivir el sueño americano, gloria a Dios por el sueño americano. Pero sin embargo, vivir ciegos y ir caminando directamente al juicio venidero de la ira de Dios. Cuando la gente puede darse cuenta de que están expuestos a semejante ira. Para que el hombre pueda entender para que el hombre pueda entender el amor de Dios, tendrá que pasar primero por entender la ira de Dios. Si usted quiere entender cuán amor tan grande es Dios, tendrá que empezar a entender cuán airado está Dios contra el pecado, contra el impío, todos los días. Y eso nos lleva al primer punto. El primer punto es: ¿de quién es esa ira? Versículo 18. ¿De quién es la ira? La ira de Dios. Hermano, no es la ira del César. No es la ira de ningún rey terrenal. No es la ira humana que puede ser satisfecha con cualquier soborno. Mi esposa se enoja, le llevo un ramo de flores y la tengo contenta. Mis hijos se enojan, les compro un dulce y los tengo contentos. No es una ira humana que se puede sobornar con cualquier regalo. No es una ira pasajera que se pasa de un momento a otro. Ahorita estoy enojado, mañana me contento y se me olvidó de qué me enojé. No es una ira injustificada como muchas veces nosotros tenemos, o las mujeres tienen, ¿verdad? A veces se enojan por cualquier cosa. La ira de Dios no es una ira injustificada. La ira de Dios, Él se enoja con el injusto con justa razón, porque Dios es justo. La ira de Dios no es un arranque irracional, como a veces nos enojamos y perdemos la cabeza y no sabemos qué hacer. Hermano, la ira de Dios no es un arranque emocional, un arranque irracional que de repente se les va la mente a la gente y comete cualquier tontería cuando se enojan. La ira de Dios no es una ira humana. La ira de Dios no es un capricho que se enojó porque no le hiciste caso, no es un capricho. La ira de Dios no es una pérdida de control, que muchas veces nosotros nos airamos y perdemos el control. La ira de Dios no es algo temporal, no es un temperamento que Dios, tenemos un Dios bien enojón, no.
la ira de Dios es justa. La ira de Dios es justa. De hecho, en Apocalipsis 19, 1 y 2 dice que cantaremos y exaltaremos a Dios y diremos, aleluya. Salvación, honra, gloria y poder son del Señor nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos. Si tú conoces a un Dios justo y verdadero, créeme, hermano, que su juicio y su ira es justa y verdadera. Hermano, la ira de Dios no es una ira terrenal. La ira de Dios no se puede comparar en ningún momento con la ira del hombre. La ira de Dios es santa. La ira de Dios es justa. La ira de Dios es verdadera. La ira de Dios es omnipotente, porque su ira caerá con poder sobre la iniquidad del hombre. La ira de Dios es omnipresente, porque aún en el infierno, ahorita mismo, la ira de Dios está presente en el infierno. Y la ira de Dios es omnipresente porque es eterna, porque aún en el lago de fuego, cuando la gente será condenada, por sus iniquidades y por sus pecados, cuando el diablo sea atado y lanzado al lago de fuego, la ira de Dios estará presente día y noche por la eternidad, castigando a aquellos que rechazaron la sangre de Cristo. La ira de Dios es una divina respuesta de la desobediencia del hombre. La ira de Dios es su amor a la santidad, a la verdad y a la justicia. Hermano, es la ira de Dios. Y jamás puedes comparar la ira de Dios con la ira de un hombre. Porque un hombre, por muy airado que esté, un hombre por muy airado, una mujer por muy airado y celoso y enojado que esté, puede matar el alma, puede matar el cuerpo, Y mucha gente airada es capaz de hacer cualquier cosa, hasta de asesinar a una persona. Pero ¿sabe qué? Solamente hasta ahí puede llegar. Con razón Jesús decía, no temas a quien mata el cuerpo. Teme a quien mata el cuerpo y el alma y lo condena a una condenación eterna en el infierno. Dios no solamente mata el cuerpo, sino también el alma la echa completamente al lago de fuego para condenarla por una eternidad. Hermano, es la ira de Dios. Y la ira de Dios sobrepasa todo nuestro entendimiento. Y si usted quiere saber más sobre la ira de Dios, lea Revelaciones, lea Apocalipsis. Cómo las copas de ira se derramarán, el cáliz de la copa de la ira se derramará sobre la gente que ha rechazado a Cristo toda su vida. El carácter de Dios es puro, el carácter de Dios es santo, el carácter de Dios es justo. Y todo lo que vaya en contra de su carácter provoca la ira de Dios. Cualquier injusticia que usted cometa, cualquier pecado que usted cometa, cualquier cosa incorrecta que usted cometa, cualquier pecado, cualquier cosa que vaya en contra de su pureza, en contra de su santidad y en contra de su justicia, va a provocar la ira de Dios. Y este nos lleva al segundo punto. El primer punto es la ira de Dios. El segundo punto, ¿qué sucede con esa ira? Versículo 18 igual. Dice la Biblia, se revela desde el cielo. Esta es la segunda parte donde Pablo utiliza la palabra revela. La primera parte podemos verla en el versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. En el Evangelio somos justificados por medio de la fe y para fe. Hermano, pero la ira de Dios se revela por el pecado y para el pecado. Y ese precisamente es el contraste. Por un lado tenemos la justicia revelada de Dios en amor, pero por otro lado tenemos la ira de Dios revelada contra toda iniquidad, contra el pecado del hombre. No podrás entender la revelación de la gracia y de la justicia y del amor de Dios si antes no entiendes lo que es la ira de Dios. Porque ese mismo evangelio que revela la gracia de Dios, el mismo evangelio que revela la justicia de Dios, es el mismo evangelio que te revela la ira de Dios. Desde un principio, hermano,
Desde antes de la fundación del mundo, dice la Biblia, que la ira de Dios se revela desde los cielos contra toda impiedad. No es algo nuevo. No es algo que de repente no conocíamos de Dios. La ira de Dios se ha revelado desde los cielos desde siempre, desde el principio. Cuando Dios expulsó a Lucifer del paraíso, fue porque se encontró maldad en él. Cuando Adán y Eva pecaron, no los expulsó del jardín del Edén. Cuando la maldad se multiplicó en gran manera y Dios mandó un diluvio, mandó juicio sobre la tierra a través del diluvio. Cuando Nimrod trató de construir la torre de Babel rebelándose contra Dios, llegaremos al cielo y llegaremos al Altísimo. Y Dios mandó juicio y confundió la lengua de los habitantes de la tierra y los esparció por todo el mundo. Cuando llovió fuego y azufre sobre Sodoma y de Gomorra. Cuando cayeron las plagas sobre Egipto, las 10 plagas de Egipto, cuando murió el primogénito. Cuando se abrió la tierra y tragó a todos los israelitas que estaban adorando al becerro de oro. Cuando una y otra vez Dios mandaba juicio sobre el pueblo de Israel por su desobediencia. Cuando Dios castigó a Nabucodonosor, a Absalón, a Amán, a Nadab y a Abiú, a Ananías y Zafira. Y hermano, y podríamos nombrar cientos de personajes en la Biblia que han experimentado y se han burlado de Dios. Y han experimentado la ira de Dios. La ira de Dios no se detiene solamente con matar el cuerpo, como dice la Biblia en Mateo 10:28, sino que su ira trasciende hasta la eternidad y manda el alma al infierno, como lo dice Mateo nuevamente, 10:28. Todos esos personajes que hemos mencionado, todos los muertos que han muerto en desobediencia, todos los que se han rebelado contra Dios a través de los tiempos, créame hermano, están maldiciendo el momento en el que rechazaron a Dios. Porque la ira de Dios los consume con un fuego que nunca se apaga por toda la eternidad. La ira de Dios se reveló desde los cielos. La ira de Dios se revela desde los cielos. Y la ira de Dios se seguirá revelando desde los cielos. ¿Se acuerda de Caín y Abel? Acuérdese usted de la historia de la Biblia. Escudriñe la Biblia de Génesis a Apocalipsis y se dará cuenta que así como la gracia y la misericordia de Dios se han revelado por amor, por su gracia, por su misericordia, Cristo se ha revelado al amor a nosotros. Así también la ira de Dios se ha revelado contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Se ha revelado y se seguirá revelando. Y llegará el momento en el que se revelará con gran ira y con gran furor, como dice su palabra. Llegará el momento, hermanos. Llegará el momento, como dice Sofonías capítulo 1, versículo 14. Cerca está el día grande de Jehová. Sofonías 1:14. Cercano está el día grande de Jehová. Cercano y muy próximo. Se amarga la voz del día de Jehová. Gritará ahí el valiente. Día de ira, aquel día, día de ira, aquel día. Día de angustia y de aprieto. Día de alboroto y de asolamiento. Día de tiniebla y de oscuridad. Día nublado y de entenebrecimiento. Día de trompeta y de halaganza sobre las ciudades fortificadas y sobre los altos torres. Cercana está el día grande de Jehová. Cercano y muy próximo se amarga el día de Jehová. La ira de Dios se ha revelado, hermanos, desde un principio. La ira de Dios se sigue revelando hoy en día. Y la ira de Dios se seguirá revelando por siempre. Y esto nos lleva al tercer y último punto. ¿Contra quién es esa ira? Versículo 18. ¿Contra quién es esa ira? ¿Qué dice? Contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. No solamente es ira de Dios, que se ha revelado a través de los tiempos, desde antes de la fundación del mundo, cuando Lucifer fue expulsado,
Y cuando en la eternidad, cuando la gente sea condenada y lanzada al lago de fuego por rechazar a Cristo, sino que esa ira de Dios se va a revelar ¿contra quién? Contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y una vez más lo predico aquí en el púlpito. El carácter del hombre es practicar la impiedad y la injusticia. El hombre se ha rebelado contra Dios como le ha dado su gana, hermano. Desobedece sus leyes, va en contra de su misma conciencia, rechaza todo lo santo, todo lo justo, están en depravación total, solo piensan en maldad y en destrucción, son gobernados por el pecado porque aman y se deleitan en su pecado. Y contra todos esos hombres, la justicia de Dios es revelada. Pero también la ira de Dios es revelada contra todo hombre que practica la impiedad. Cuán equivocados están esos púlpitos que solo predican el amor de Dios. Escuché y leí una vez, y leí esta semana, la semana pasada en Facebook, una famosa pastora, entre comillas, que te decía, ven a Cristo, decía, Dios te ama como seas y como estés. Dios te ama como seas. Dios entiende que no eres perfecto, pero así Dios te ama. Él te ama y quiere lo mejor para tu vida. Y te lo venden como si esta vida sea lo mejor que vas a tener. Pero la realidad, hermanos, la realidad es lo que dice la palabra de Dios. En Salmos 7:11, Dios está airado con el impío todos los días. ¿Por qué? Porque el impío le gusta practicar el pecado. El hombre le gusta practicar el pecado, le gusta y ama su pecado. Y la ira de Dios caerá sobre todos hijos de desobediencia, dice Colosenses 3:6. Sí, Dios es amor. Sí, Dios es un Dios de misericordia, gloria a Dios. Sí, Dios es grande, Dios es gracia, Dios es perdón. Y eso se ha revelado en Cristo, pero también Dios es ira y juicio, porque su santidad juzgará y condenará y castigará toda impiedad e injusticia de los hombres. Sí, Dios es amor, gloria a Dios. Y sí también, Dios es ira y fuego consumidor. Y consumirá y condenará y castigará toda impiedad, dice la Biblia, de los hombres. Dios no aceptará nunca y nunca recibirá y tomará por justo al culpable. Si somos culpables, seremos condenados en su palabra. La paga del pecado es muerte. Y no solamente una muerte física, porque estamos muriendo poco a poco, sino una muerte espiritual eternamente en el lago de fuego, que arde con fuego y azufre. Dice la Biblia en Hebreos 10:31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. En Romanos 2:5, pero tú, con dureza de tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Usted vaya a la calle, hermano, y cada persona que está viviendo de acuerdo a su concupiscencia y de acuerdo a sus pecados y de acuerdo a su maldad, esa persona está acumulando ira para el gran día del juicio de Dios. ¿Cuántos hombres hoy en día, hermano, estarán maldiciendo en el infierno? ¿Cuánta gente decía, Dios no castiga? Dios es bueno, jamás castigaría al hombre en el infierno. ¿Cuánta gente predicaba y decía, Dios es bueno, Dios es santo y Dios es amor? Y seguían viviendo en la concupiscencia de su pecado. Y están ahora ardiendo en el infierno por su maldad y por rechazar a Cristo, pensando que Dios sería incapaz de mandar al infierno a un ser humano. ¿Cuántos estarán escuchando el Evangelio? ¿Cuántos que escucharon el Evangelio de gracia y de misericordia lo despreciaron y prefirieron vivir en su camino de maldad y de perdición? Ahora están siendo destruidos
en las llamas del infierno, soportando la ira de Dios en sus hombros por una eternidad. ¿Y sabe qué? Pasarán 10 años en el infierno, pasarán 100 años en el infierno, pasarán 1000 años en el infierno, pasarán décadas y años y décadas, y llegará el tiempo en el que terminarán las décadas, y terminarán los años, y terminará la eternidad. Y se levantarán la gente en el infierno y dirán: me falta otra eternidad más para vivir. Me falta un milenio más para vivir aquí. Me falta otra eternidad. Y pasará otra eternidad, y se levantarán y decir: me falta otra eternidad. Y cada eternidad, cada milenio, la gente se levantará y decir: me falta otra eternidad vivir aquí en el infierno. Por el simple hecho de rechazar a Cristo y preferí vivir en mi maldad y mi pecado. ¿No es la ira de Dios que se ha revelado? Jamás podremos, jamás el hombre, aunque cuánta gente se rebeló contra Dios pensando que le podrían ganar. Como ese que se levantó para construir una gran torre y decir: lleguemos a Dios y seamos igual a Él. ¿Cuánta gente se ha levantado tratándole de ganar a Dios? ¿No leímos en Salmos capítulo 2 que Dios se reirá y se burlará de ellos pensando: pobres ingenuos, quieren rebelarse contra mí? Y Dios, en su burla, en su risa sarcástica, los mandará al fuego eterno. ¿Quién podrá contenerse de semejante poder? ¿Quién podrá librarse de la ira venidera de Dios poderoso? En el libro de las Revelaciones está cómo Dios planea derramar copas del cáliz de su ira sobre la humanidad. Ni el hombre más poderoso en la tierra podrá librarse de la ira de Dios. Ni aun el demonio más poderoso que puede existir podrá librarse de la ira de Dios. Ni mismo Satanás en su poder y su dominio podrá librarse de la ira venidera de Dios. ¿Qué le espera al hombre? Será como una estopa ante el fuego. Ponga una estopa en el fuego y será consumido rápidamente. Así como el tamo, como el zacate seco, el viento lo arrastra de un lado para otro. Así es el hombre ante la ira de Dios. Como una telaraña cuando tú arrojas una piedra y la telaraña no tiene la fuerza para soportar semejante peso. Así es el hombre ante la ira de Dios. Jamás el hombre podrá resistir semejante ira. Con razón dice su palabra: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, porque la ira de Dios se ha revelado contra toda impiedad e injusticia de los hombres que saben que es la verdad, saben cuál es el camino, pero aún retienen la verdad. Lo peor del asunto y la peor maldición que el hombre pueda tener en el infierno es sabiendo que él tenía la capacidad de llegar a Cristo en arrepentimiento. Aún así rechazaron y retuvieron toda verdad por su impiedad y por su injusticia. Los hombres que detienen con injusticia toda verdad. Hay verdad en tu corazón, hermanos. Hay verdad en tu mente. Dios te ha sido revelado en gracia, en amor y misericordia. Y Dios se le ha revelado a todo mundo en su gracia, en su amor y en su misericordia. Aún así, prefirieron rechazar a Cristo. Pero también la ira de Dios se les ha revelado. Y aunque no crean que Dios castiga, aunque no crean que Dios es justo, aunque no crean que Dios se aira, sin embargo, tarde o temprano estarán como miles de personas en el infierno, maldiciendo el día en que rechazaron a Cristo. Así estará gente en el infierno, condenados por la eternidad, y cuando pasen 1000 años pasarán otros 1000, y otros 1000, y otros 1000, y otros 1000, y la gente nunca saldrán de esa condenación eterna. La ira de Dios se ha revelado contra toda injusticia. Pero hay buenas noticias para aquellos que están en Cristo. Cristo es nuestra cobertura, hermanos. La ira de Dios ya cayó sobre Cristo porque Él pagó mis pecados.
Él limpió mi mente, limpió mi corazón y ahora soy justo delante de Dios. Por eso con los que vienen a Cristo venimos en fe y en arrepentimiento, creyendo que nosotros no pasaremos por la ira de Dios. Cristo es nuestro refugio. Cristo es nuestra salvación. Y podemos cubrirnos bajo la cobertura de su justicia y presentarnos delante de Dios y no ser condenados. Y no ser llenos de ira de Dios, sino ser llenos de misericordia, llenos de gracia y llenos de justicia. Y presentarnos y delante de Dios y decir: heme aquí, Señor. Y Cristo justificarnos delante con el Padre. Y Dios nos va a decir: bienvenido, hijo mío. Bienvenido porque has aceptado la sangre del Cordero de Dios. Hermano, Cristo es nuestro refugio. Si Dios no hubiera pagado el precio que nosotros tenemos que pagar, o si Dios nos hubiera pagado conforme a nuestros pecados, hermano, créame, estaríamos como miles y millones de personas condenadas sin esperanza en una condenación eterna. Pero como dice su palabra, más Cristo muestra su amor para con nosotros. Más Cristo muestra su amor para con nosotros, que aunque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Cristo pagó por nosotros. Esa es la gloria del Evangelio, hermano. Esa es la gloria del Evangelio, que aunque la ira de Dios es enorme y es terrible, el amor de Dios es enorme y es grande para todo aquel que cree. Estamos cubiertos bajo la cobertura de su sangre preciosa. Cuán excelente es su amor y también cuán terrible es su justicia. Eso es la justicia de Dios. Y eso es la ira de Dios que se revela contra toda impiedad. Es la ira de Dios, punto número 1. Que se ha revelado desde el principio, punto número 2. Desde la creación y antes de la creación hasta el Apocalipsis, se ha revelado y se seguirá revelando, porque toda impiedad y toda injusticia tiene que ser condenada y tiene que ser castigada. Y nosotros teníamos que pagar ese castigo también. Y número 3, que se revela que es en contra de toda impiedad e injusticia de los hombres, que saben cuál es el camino, que saben cuál es la verdad, que saben cuál es la vida, y sin embargo prefieren rechazar el camino, la verdad y la vida, y vivir en su propia concupiscencia. Hoy es el día de salvación, hermano. Hoy es el día de gracia y de misericordia, que Cristo ha derramado su gracia sobre nosotros y poder entrar al trono de gracia y decirle: Señor, perdóname, en fe, en arrepentimiento, y no quiero ser, Señor, un vaso de ira y de condenación. Quiero ser un vaso de justicia, en la que tú derrames tu amor, tu gracia, y entrar a tus pies. Que tú tomes el señorío de mi vida, Señor, porque si yo sigo gobernando mi vida, Señor, voy camino a la perdición y a una ira inevitable. Esa es la gloria del Evangelio. Esa es la gloria del Evangelio, hermano, que en Cristo podemos librarnos de semejante ira. Y esa ira que se ha revelado a los hombres ha sido menguada o ha sido satisfecha, esa es la palabra, perdón. Esa ira que se ha derramado sobre los hombres ha sido satisfecha por Cristo Jesús en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario, Cristo pagó nuestras ofensas para que la ira de Dios no cayera sobre nosotros, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Esa es la gloria del Evangelio, que en Cristo podemos, hermano, podemos con facilidad decirle: Señor, aquí estoy, gobierna mi vida, y ya no serás copa de ira, ya no serás expuesto a la ira de Dios, ya no estás expuesto o candidato, ya no eres candidato a ira, hermanos.
Esa es la gloria de Cristo, es la gloria del Evangelio. Por eso Él se lleva toda la gloria. Porque tus obras, nuestros pensamientos, todos estaban deshechos y estaban expuestos a la ira de Dios. Pero en Cristo no somos candidatos para ira. Somos candidatos para gracia y misericordia. Si venimos a Él en fe y en arrepentimiento. La ira de Dios, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Cuánta gente no se estará lamentando ahora en el infierno? Teniendo la verdad, pero no decidieron conocer la verdad, sino que la desecharon para poder seguir sus propias concupiscencias.